Continuamos en Diálogo Abierto y como todos los sábados me da muchísimo gusto saludar a Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. Hola Memo, hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y de nueva cuenta darle la bienvenida a Mauricio Jesurún, es presidente de Unisol, una empresa muy importante en temas de soluciones tecnológicas para la construcción de infraestructura y además vicepresidente del Colegio de Ingenieros. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias, Memo, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, este es un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero que creo que es muy importante comentar, que es precisamente la adopción de tecnología en la infraestructura. Fernando, ¿quisieras empezar con algún antecedente y darle pie a Mauricio? Sí, claro que sí. Bueno, es muy interesante este foro que se realizó y que es prácticamente un éxito y marca el inicio de una serie de eventos que se van a estar dando. Pero lo interesante es que estamos en una industria, a lo mejor ahí sería mi primera pregunta para que Mauricio pueda entrar y abra. Estamos en una industria en la cual nos hemos rezagado tecnológicamente hablando. Siempre hemos estado detrás. Hay muchas industrias como la de manufactura, la farmacéutica, etcétera, que han ido adelante de nosotros adoptando tecnologías nuevas para hacer más fácil y mejor sus procesos. ¿Por qué nosotros nos hemos retrasado tanto, Mauricio? Muy bien. Tienes toda la razón, Fernando. Mira, el ecosistema de la construcción de infraestructura a nivel mundial representa el 13% del PIB de todo el mundo. Entonces, es una industria sumamente importante. Sin embargo, no es necesariamente la más productiva. En las últimas 2 décadas, la productividad de la industria de la construcción a nivel mundial ha crecido solo 1% por año, cuando en otras industrias como la manufactura, como la automotriz, etcétera, pues estamos viendo crecimientos del 10% o más, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente hay un problema con la productividad de la industria y mucho de eso se debe a la falta de adopción de tecnología, de acuerdo con estudios pues, de las consultoras importantes a nivel mundial, ¿no? En términos para poderlo traducir al lenguaje común, ustedes son expertos en la materia. Cuando hablamos de adopción de tecnología y hablamos de infraestructura, a lo mejor a algunos nos cuesta trabajo entender. ¿Por qué no nos pones algún ejemplo que sea práctico para que podamos dimensionar de qué estamos hablando? Sí, mira, por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Hoy en la construcción de vivienda ya existe tecnología para hacer impresión de 3D para construir viviendas en unas cuantas horas, ¿sí? Ese es un avance tecnológico importante, ¿ok? Y como ese, pues hay una serie de tendencias que, en los ingenieros civiles conocemos y sobre todo se han dado mucho en aspectos como el Internet de las cosas que se usan hoy en las ciudades inteligentes, con los sensores que hay que tener para los autos autónomos, por ejemplo, etcétera. Pero a ver, una cosa además. Yo creo que el ingeniero civil, la práctica profesional del ingeniero civil está basada en 4 pilares muy importantes, de acuerdo a lo que yo comentaba precisamente en el foro del otro día, ¿sí? El primero es una rigurosa preparación académica, ¿sí? Hay que estudiar los principios teóricos, las materias que nos forman a los ingenieros, y este es un proceso que nunca acaba. O sea, la educación continua tiene que seguir en la ingeniería, como me imagino que en todas las demás profesiones, porque todo esto está avanzando a ritmos muy acelerados. Bueno, nada más, ahí te interrumpiría nada más para decir, yo creo que sí en todas las profesiones, pero hay algunas que son más de criterio. Aquí estamos hablando de exactitud y sí, en la exactitud no puedes correr riesgos. Exacto, la medicina a lo mejor podría ser otra de ellas, ¿no? El segundo pilar es el conocimiento especializado. Tampoco podemos ser todólogos, ¿sí? Entonces los ingenieros, pues va a haber ingenieros que se dedican a las estructuras, va a haber ingenieros que se dedican a la hidráulica, por ejemplo, va a haber ingenieros que se dedican a la gerencia de proyectos, una gran actividad en la parte de la organización de obras, etcétera, la mecánica de suelos, etcétera. Hay muchas especialidades. Entonces, yo creo que hoy los ingenieros tienen que escoger en qué especialidad se van a concentrar, aunque es importante que tengan conocimientos generales, por supuesto. El tercer pilar que yo veo es la experiencia que te da el trabajo en el campo, ¿sí? Tienes que haber estado en campo. De hecho, casi todos cuando estudiamos ingeniería civil,
sea, a los pocos años de haber entrado a la universidad ya estamos trabajando en alguna empresa o estamos trabajando en alguna obra, en lo que podemos hacer, ¿no? Con el conocimiento que tenemos en esos años, ¿no? Y el cuarto pilar, yo diría que son las llamadas habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, liderazgo, capacidad para trabajar en equipo, la habilidad para resolver problemas complejos de toda índole, incluyendo de manera especial aquellos de carácter social. Hoy en día sabemos que las obras y la concertación social son muy importantes. Si la comunidad donde va a haber una obra no está de acuerdo, pues simplemente la obra no se va a hacer, lo sabemos. Entonces el ingeniero civil tiene que tener esas habilidades para comunicar y hacerle entender a la gente qué beneficios va a tener con el proyecto, ¿no? La adaptación al cambio constante, y creo que el mejor ejemplo pues, es lo que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Tenemos que cambiar de muchas cosas, nuestra manera de comunicarnos, como lo estamos haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, los tiempos que estamos viviendo, y agrego una otra habilidad blanda, que sería la inteligencia emocional, ¿no? Tranquilidad, calma, ¿sí? Porque los proyectos en las obras son muy complejos, y los problemas que se presentan en las obras son muy complejos y hay que mantener la calma y trabajo en equipo para poder resolverlos, ¿no? Pero esos serían para mí los pilares. Entonces, luego vienen las herramientas y ahí es donde entra la tecnología. La tecnología es una herramienta, ¿sí? Hay que entenderlo bien. La tecnología funciona si hay conocimiento atrás, si no, no va a funcionar, ¿sí? La herramienta tecnológica, ¿sí? Va a ayudar a hacer las cosas mejor, pero no va a hacer las obras. Ninguna tecnología va a hacer las obras, ¿sí? No sé si fui claro. Totalmente. Fernando. Sí, a ver, aprovechando lo que dices, Mauricio, me sale, o tengo dos dudas o dos grandes retos que creo que vale la pena que nos comentes al respecto. Uno tiene que ver con el gobierno actual. Al final, podemos tener y adoptar muchas tecnologías, pero vamos contra un gobierno que va en contra de la ciencia y que va en contra de la investigación y desarrollo tecnológico. ¿Cómo estás dentro de tu posición, dentro del colegio, y yo como empresario relacionado en este tema, adoptando esta? Y la segunda tiene que ver con la formación que mencionaste, la parte académica. ¿Cómo están reaccionando las universidades, principalmente a lo mejor las públicas, en torno a adoptar estas medidas o adoptar estas nuevas tecnologías en la forma de enseñanza? Bueno, mira, la primera parte de tu pregunta respecto a la actualidad, por así llamarlo, pues tú sabes, en el Colegio de Ingenieros Civiles es la primera vez que existe una vicepresidencia de tecnología, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, independientemente de los tiempos o de ciertos periodos que nos toca vivir, no podemos perder de vista el futuro, ¿sí? Y el futuro apunta hacia el uso de tecnología en la infraestructura. Entonces, ese es un tema que como profesionistas y responsables de ciertas conducciones, ¿no? En empresas, en el colegio, etcétera, pues no podemos perder, ¿no? Y la segunda parte, pues fíjate que tuvimos una sesión muy importante en el foro que acaba de pasar, que le llamamos el ingeniero del futuro, ¿sí? E invitamos a empresas de ingeniería globales, ¿sí? E invitamos a las instituciones académicas, además de una persona que estuvo con nosotros de la industria de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información. Y fue muy interesante la discusión, ya que efectivamente, o sea, por el lado de las empresas, pues hay necesidades, ¿no? De que llegue la gente bien capacitada en ciertas habilidades y herramientas tecnológicas, pero de repente vemos a las universidades públicas un poquito rezagadas en el tema. Y uno de los aspectos a lo que llegamos es que los estudiantes van más avanzados que sus maestros en muchos casos. Así lo digo, de claro, ¿sí? Y yo no sé por qué, pero los maestros les está costando trabajo capacitarse en estos temas. Entonces yo creo que el gran reto de las universidades es mantener a su personal académico capacitado en lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Bueno, nos queda un minuto para una reflexión final, Fernando. Sí, agradecerte, Mauricio, esta oportunidad y creo que es algo que hay que impulsar, sin duda. Este último tema que pones se me ocurre como para poder explotarlo un poco más y desarrollarlo más, el hacer que los jóvenes estudiantes se conviertan en jóvenes docentes al mismo tiempo, porque no veo cómo la generación que estamos pasando ya, nuestra etapa profesional, podamos adecuarnos y o
poder concentrarnos en aprender cosas que a lo mejor ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Sí, no perdamos de vista el futuro, no perdamos de vista que hacia adelante vienen cambios tremendos, ¿sí? Y que si no nos ponemos las pilas y empezamos a adoptar las cosas que está pasando, el rezago va a ser muy difícil de recuperar, ¿sí? Bueno, Fernando ya casi nos retira. Todavía nos queda tramo, Como siempre, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo sábado. Fernando, Mauricio, muchísimas gracias por tu aportación extraordinaria, como siempre. Y por supuesto, reiterarte que la invitación está abierta para que nos sigas acompañando aquí en Diálogo Abierto. Estoy contigo, Memo, cuando tú me quieras, ¿sí? Muchísimas gracias a ambos. Fernando, nos vemos el próximo sábado. Vamos un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en la primera cadena nacional, Grupo Fórmula. Muchas gracias.